tenemos la ley de endocrino sistema reproductor, algo femenino o masculino, ¿ya? Obviamente que tiene más complicaciones o, digamos, un poquito más complejo es el sistema reproductor femenino, endocrino, ¿no? Endocrinológicamente hablando, ¿sí? Porque de pronto tiene un órgano blanco muy sensible, muy cíclico, muy fisiológico, que debe funcionar justamente a la perfección. Gracias a esto, obviamente, se genera la responsabilidad de la vida humana. Y gracias a esto se genera una de las condiciones básicas y fundamentales del ser humano, que es la reproducción. ¿Sí? Lamentablemente lo que pasa en el año. Nosotros pasamos por acá cerca, acá, ¿sí? ¿Se enteraron? Choque. No. Choque 3. Encontraron una familia fallecida, ¿cierto? Pero lo más trágico es que el hombre presentaba así lesiones, ¿no? Y en el caso de la mujer, la mamá no tenía absolutamente nada. O sea, aparentemente la mamá es la responsable de la muerte de la familia, ¿no? Entonces, es más, yo creo que puede ser algo en su corazón por haber gestionado una macabramente cómo matar a su propia hija, ¿no? Una vez que nace justamente en sus entrañas, nace justamente la matriz, porque se llama matriz, porque las señoras en su pobre entender, en la ignorancia comunitaria, popular, ¿por qué le dicen matriz al útero? ¿Por qué? ¿Por qué creen? A ver, ¿por qué fuente de
parte hormonal es sumamente importante porque esto va a depender que efectivamente un ciclo menstrual sea ovulatorio o sea anovulatorio, o sea, sin óvulo. ¿Listo? Y empiezan a aparecer los trastornos de los ciclos menstruales. Empieza a aparecer la hipermenorrea o la amenorrea. ¿Listo? Entonces tiene que ver fundamentalmente porque el ciclo menstrual está dividido en dos segmentos fundamentales. Primero es la fase proliferativa y la segunda fase es la fase secretoria. La fase proliferativa está compuesta fundamentalmente por el crecimiento epitelial del endometrio que está sujeto directamente por la acción biológica de los estrógenos. Los estrógenos son mitóticos, generan, digamos, la visión celular en la población de ese epitelio endometrial para una posibilidad de una posible anidación del huevo cigoto. Ese periodo, por lo tanto, va a depender fundamentalmente del influjo de los estrógenos, pero de los estrógenos fundamentalmente a través de la estimulación de la folículo estimulante y su liberadora de la gente. Un día antes del día 14, que eso sucede casi en el 95% de las señora sí es más o menos. El 95% de las mujeres depende fundamentalmente de una selección de un pico extremadamente alto de FSH, ¿no? Acá está, y la producción de estabilidad. Luego de ello viene el día 14 y se produce la ovulación, con lo que la FSH y la LH empiezan a disminuir su. Posteriormente viene progresivamente el día 13 y 14 empieza a elevarse un pico fisiológico de secreción de la LH, la hormona luteinizante, que va a hacer que el epitelio estromal, el epitelio endometrial, empiece en la segunda fase, que es la fase proliferativa. Entonces, pero, ¿qué tiene que ver ambas hormonas? ¿Cuál es la función primordial? Recuerden que su principal objetivo va a ser cargar a estas células endometriales de glucógeno, ¿ya? De proteína, que son las que van a alimentar finalmente las células de nuevo cigoto, que van a ser depósito también de colesterol. ¿Y quién hace esa función primordial? Lo hace la LH. ¿Ok? Si no hay fecundación, progresivamente empieza a descender los niveles de progesterona, ¿sí? Hasta terminar a un punto en el cual el epitelio ya en crecimiento de sobremanera finalmente termina en la menstruación. La menstruación también es un proceso fisiológico de descamación, es como si la piel se descamara aquí en la parte externa, es lo mismo sucede con el epitelio endometrial. A nivel gástrico también sucede lo mismo, lo que pasa es que no lo vemos. ¿Sí? Entonces, debe ser un proceso fisiológico absolutamente normal, pero que se determina fundamentalmente por la presencia o ausencia de los picos máximos de secreción, tanto de LH como de FSH. ¿Listo? Pues, este ciclo ovárico mensual ocurre durante los años fértiles de la mujer, se presentan variaciones rítmicas mensuales. O sea, no son 28 exactos, ¿no? De 28, ¿no? A los 30, a los 35, o a veces es irregular, a veces a 26, a veces 27, a veces 30, a veces 32. Depende de muchos factores, ¿no? Pero depende de la secreción de las hormonas. El patrón rítmico llamado ciclo, el patrón rítmico fisiológicamente hablando se llama ciclo sexual mensual femenino. Todavía no deberíamos llamarlo menstruación, ¿no? Deberíamos llamarlo ciclo sexual mensual femenino. ¿Listo? La duración es de 18 días, pero puede ser desde 20 hasta 45 días. Obviamente, dice, mientras ocurra una longitud anormal, ¿qué cosa es una longitud anormal? Significa, o tienes menos de 20, o tienes más de 45, obviamente tienes menos probabilidad de fertilidad. Entonces ahí
estar entre los 11 y 15 años. En el colegio, ya, todas las compañeras de mi hijita, todas ya están menstruando. Mi hijita no menstrua hasta ahora, está mal. ¿Cuántos años tiene? 11, no. Miren, hasta los 15 años se espera para que se produzca la primera menstruación. Obviamente, también se sabe que la que inicia a los 15, obviamente la menopausia va a ser más tardía. ¿Listo? Las hormonas FSH y LS estimulan las células receptores prosovarios, los receptores activados, aumentan el ritmo de secreción de estrógenos y progesterona y además también generan crecimiento y proliferación de testosterona. Estrógenos y progesterona actúan directamente sobre los receptores que van a estimular el programa específico, que estimula la formación de esta enzima que es la proteína quinasa y la fosforilación de enzimas que van a inducir la formación tanto de estrógenos como de progesterona. ¿Cómo es el crecimiento del folículo ovárico en la fase folicular? En la recién nacida el óvulo está rodeado solamente por una capa de células de la granulosa que se llama folículo primordial. En la niñez se llama madurando. Las células de la granulosa nuclean al óvulo y secretan el factor inhibidor de la maduración del ovocito. Claro, que todavía no se mueve con capa, ¿no? ¿Qué lo va a mantener en ese estado primordial? En inhibición, en hibernación, ¿no? Durante esta etapa, el óvulo se va a depender de la profase de la primera división biológica. Y alguien en la pubertad, así como ustedes, tienen 11 años y empieza la adenomatosis, empieza a secretar FSH y los ovarios y folículos empiezan a iniciar su crecimiento, se pierde el factor inhibidor de la maduración de ovocito. Después viene la primera fase, que es el desarrollo folicular moderado, que es el óvulo de 2 a 3 veces aumenta su diámetro, ¿ya? Y algunos de los folículos empiezan a desarrollar más. También tenemos los folículos antrales y vesiculares. Durante los primeros días la un ascenso de FSH y un poco más de LH. La FSH induce el crecimiento acelerado por vesícula por mitosis de 6 a 12 folículos primarios cada mes. ¿Ya? La FSH no es selectivo, sino dice ya vamos a madurar entre 10 y 12 folículos y vamos a ver cuál de ellos es el más selectivo, el más ideal para que se proceda a la maduración interesante, ¿no es cierto? Y algunas mujeres, algunos pueden llegar hasta madurar 2 o 3, y si hay fecundación, entonces empieza a aparecer el embarazo múltiple, general o triple. ¿Por qué? Porque miren, se induce que la FSH entre 6 y 12 folículos primarios cada mes. Esta produce proliferación rápida de las células de la granulosa, las células del óvulo, que empiezan a multiplicarse en múltiples capas. Las células fisiformes se van agrupando como una segunda masa de células que se conoce como el nombre de teca. Una es la teca interna, la granulosa, y la externa, las fisiformes son la teca externa, ¿no? La teca interna desarrolla capacidades para secretar hormonas sexuales y esteroides adicionales, estrógenos y progesterona. Y la teca externa es un tejido conjuntivo que se encarga de nutrición, está más vascularizada. La masa de células de la granulosa va a secretar el tejido folicular rico en estrógenos que termina formando una cavidad llamada telagio. ¿Listo? El folículo tiene una cavidad, esa cavidad es un líquido que tiene gran cantidad de estrógenos, ¿no? Que se conoce como nombre. Después se produce el crecimiento acelerado que forma folículos más grandes, ya no solamente es un andro, sino ya es una vesícula. ¿Listo? Y esto se debe a que hay secreción de estrógenos al interior del folículo que genera la retroalimentación positiva con formación de más receptores para el FSH. ¿Qué hace la FSH en la célula? Estimula la meiosis, mejor dicho, mitosis, y aumenta la producción de más estrógeno. La FSH hipoficial llama los estrógenos, posteriormente van a estimular los receptores de LH, o sea, van a inducir la estimulación de LH, permitiendo así la estimulación de estas células con la TPH. Por lo tanto, después ya tenemos estrógenos del folículo, aumento de la hipoficial, va a generar como respuesta a proliferación de las células de la teca del folículo y más secreción de este, estimula por lo tanto entonces
procedimiento de crecimiento y desarrollo, el óvulo aumenta de 3 a 4 veces más su diámetro. ¿Ok? Por lo que queda el óvulo sepultado por el número de células de la granulosa, están situadas en un borde. Solo un folículo madura una vez y los demás empiezan a producirse la matriz. Transcurriendo una semana de crecimiento, uno de los folículos comienzan a crecer más que los demás. Los 5 o 11 folículos restantes empiezan a involucionar. Con la gran producción de estrógenos que proceden del folículo en crecimiento, estas van a actuar en el hipotálamo y van a empezar a hacer un feedback negativo, reduciendo la sensibilidad de la ADN. Por lo tanto, se va a bloquear el crecimiento de otros folículos menos desarrollados. Finalmente, el folículo más grande, que es el que hace la regeneración positiva, solamente a él se estimula, a él se va a autoestimular. Este único folículo puede alcanzar un tamaño de 1 a 1.5 centímetros, que se denomina folículo menstrual. A los 14 días del ciclo menstrual se produce la ovulación. En este proceso, la pared externa del folículo se hincha por rapidez y una pequeña zona en el centro de la cápsula folicular forma una protuberancia. ¿Listo? Después que esta protuberancia llega a la parte externa del ovario, entonces ese líquido empieza a salir por este estigma. 2 minutos después de este proceso, el estigma sufre una ruptura por donde empieza a salir un líquido viscoso, que es parte del contenido del folículo. Hemos dicho que es contenido algo en estrógeno. Este líquido va a llevar al óvulo rodeado por una masa de células de la granulosa que, al producirse la explosión del folículo, se conoce como el nombre de corona radial. ¿Es necesario un pico elevado de pH? Por supuesto que sí. Es necesario para el crecimiento folicular final y la ovulación. 2 días antes de la ovulación, el ritmo de secreción pH aumenta de 6 a 10 veces más y alcanza 16 máximo a las 16 horas antes de la ovulación. La FSH aumenta de 2 a 3 veces su valor. Por lo tanto, las dos hormonas preparan al folículo para la eclosión o llamada ovulación. La LH provoca que las células de la granulosa y la teca comiencen a secretar ya no estrógenos, sino empiezan a secretar progesterona. El ritmo de secreción de los estrógenos desciende para la progesterona. Gracias a esto se produce un crecimiento rápido del folículo, disminución de la secreción de estrógenos y empieza la síntesis de progesterona. Luis Fernando, haz una lista, le vamos a pasar la lista por favor, de la asistencia. Porque él no va a querer que aquí juntan las dos clases. No viene. La foto que tomé, que solamente había 4 del grupo B, eso demostró, esos son los asistentes. Muy bien, por lo tanto, en el inicio de la operación, la hormona utilizante aumenta su pico, estimula la síntesis de progesterona. La progesterona de por sí va a activar a enzimas proteolíticas como las colagenasas, las cuales van a empezar a actuar sobre la pared folicular bionificada. En esa protuberancia es que se va a producir un adelgazamiento de la pared del folículo, que va a producir la liberación del estigma, conduciendo a la ruptura del folículo y a la eclosión o la originación del óvulo. Por otro lado, la misma hormona luteinizante, digamos que es vasodilatadora, empieza a aumentar la pequeña folicular y ya la secreción de prostaglandina. Esto produce una transformación del plasma hacia el folículo, aumenta el edema de la pared del folículo, llevando finalmente a la ruptura del folículo y a la originación o a la eclosión del óvulo. ¿Qué pasa si se produce la fecundación? Entonces va a haber la formación del llamado cuerpo maligno o la fase fecunda. Después se produce la célula de la granulosa, de la teca interna, la teca más pegada hacia el óvulo, van a empezar a formar o van a almacenar progesterona, por lo que se van a llamar células luteínas. A veces van a aumentar de 2 a veces más de diámetro
tanto, este grueso de células se denomina, que van a formar el lóbulo, se van a llamar, mejor dicho, el grueso que quedan en las células que habían rodeado de la teca interna que había rodeado al lóbulo, empiezan a formar el llamado cuerpo amarillo o cuerpo lúdico. Las células de la granulosa desarrollan su retículo endoplasmático liso y empiezan a producir progesterona y esto. Las células de la teca empiezan a producir androstenediona y testosterona, que son convertidas en hormonas 12 días después. El cuerpo amarillo evoluciona y se convierte en el famoso cuerpo albicans o cuerpo blanco, ya sin contenido de líquido. En semanas se sustituye por el fungivo y en meses se transforma. Por lo tanto, la LH ejerce función primordial para formar las células de la granulosa, en lo que convierte en células de la luteinization, depende obviamente luego de que se haya producido la ovulación. ¿Hay un factor inhibidor de la luteinization? Sí, este factor frena el proceso de la luteinization hasta después de la ovulación. Digamos que es también un principal regulador para que las células todavía no almacenen el líquido. ¿Alguna función adicional del cuerpo lúteo? El cuerpo lúteo es un órgano con enorme capacidad secretora, tanto de testosterona y estrógenos, que luego de actuar en LH convierte las células en proteínas que siguen una secuencia. Primero mitosis, proliferación, después aumento de su citoplasma, aumento de tamaño, producción y secreción de qué? De estrógenos y progesterona, y finalmente el declinamiento que viene en el y este proceso de la fase lutea generalmente demora 12 horas. Por eso es que cuando se produce la ovulación, yo tengo que contar 12 días para que se produzca la menstruación. ¿Listo? La placenta, como este proceso de la luteinización, de mantenimiento de progesterona y estrógeno lo hace el cuerpo lúteo, luego de los 12 días, si hay ovulación, la placenta es la que se va a encargar de producir la gonadotropina colónica humana, que va a prolongar la vida de este cuerpo lúteo, generalmente hasta los 2 o 4 primeros meses de la gestación. Bien. Ok, ahora vamos a explicar. Doctor, y en el caso de los embarazos múltiples, Eso sucede porque probablemente los vectores de FSH en las células ováricas de esa mujer en especial, que son rarísimas, sucede que se sobreestimulan, ¿no? Fisiológicamente, 99.9%, entre 5 y 12 óvulos son convocados para que empiece un proceso de maduración y de reproducción. ¿Listo? Pero como verás, después solamente uno de ellos es el que empieza a producirse la formación del antro y finalmente de la vesícula que va a formar el folículo ovárico. ¿Listo? En ese porcentaje mínimo de 1% de las mujeres se hacen muy sensibles y a la vez puede ser que 2, a la vez que 3, ahora por la maternidad número 4, óvulos hacen competencia para poder madurar y los 4 maduran y circunstancias de la vida son fecundados y si son fecundados cada uno va a desarrollar un nuevo ser, un nuevo cigoto. Entonces ahí tendrías un embarazo múltiple, cuatrilicio. ¿Ya? doctor, y si es un caso raro de que una mujer estaba embarazada y unos meses después se volvió a embarazar con un bebé de otro tiempo. Ya, o sea, estando embarazada o que habiendo dado luz. No, estaba embarazada y bueno, tenía 2 úteros y en el otro volvió Claro, son cosas raras.
en realidad, miren, no creo que hayan tenido dos úteros. Eso más bien debería haberse configurado como una distorsión anatómica que se llama el útero bicorneo. ¿Listo? Recuerden que así como la lengua, la mitad de nuestra lengua viene de un lado, la otra mitad del otro proceso maxilar se pega y forma la lengua, ¿no? Igual el paladar, igual el maxilar. El útero sucede lo mismo, viene de los procesos de los metanéfros, luego se pegan, y se pegan, forman la cavidad. En algunos casos se pega a la mitad, solo la parte basal, entonces queda como que fuese bicornio, como dos cuernitos. Probablemente el primer embarazo sucede en el otro y en el otro queda hasta absolutamente normal. Recuerda que el embarazo sigue produciendo estrógenos y progesterona. Ese momento está fértil, tiene que ser como una chacrita donde está dando un punto verde. Ahí cualquier cosa va a pegar. ¿Sí? Entonces ha pasado eso, ¿no? Han tenido probablemente relaciones, no se ha sellado la parte basal, porque eso sí es sorprendente, porque cuando se produce el embarazo, el esfínter del cuello uterino se tapa, se cierra. Entonces eso evita de que haya ascenso de bacterias y obviamente otras sustancias de abajo hacia arriba. ¿Ok? Pero bueno, pues como ahora ha sido la situación que se ha generado un segundo embarazo. ¿Ya? Muy bien. Ya vamos a contar a donde sale el programa. Las hormonas masculinas en realidad también son hormonas provenientes del ciclo central obtenido en atrezo que tienen configuraciones de teoría, cuyos efectos fundamentalmente son masculinizantes. De ahí tenemos que tenemos la testosterona, la hidrotestosterona, que es la que tiene actividad fisiológica normal, y la androstenona. Los tres son fundamentales. La testosterona es generalizada, pero la que tiene actividad biológica es la hidrotestosterona. También hay algunas de menos importancia que no son consideradas por los testículos, menos del 5% de valor maduro. ¿Cuáles, por ejemplo? Los andrógenos de la glándula suprarrenal. La secreción de los andrógenos, los testículos obviamente se quitan estos andrógenos, ya, la testosterona es la más abundante, es importante, se produce en las células intersticiales de Leydig, como una última temperatura, existen muy pocas de estas células durante la niñez y son abundantes en el recién nacido y ya en el varón adulto. La dihidrotestosterona es la más activa de la testosterona, la gran mayoría es la testosterona es la que se va a convertir a dihidrotestosterona en los tejidos infectores. Y la androstenediona es consecuencia del metabolismo de las glándulas suprarrenales. Existen andrógenos producidos también por los testículos en las glándulas suprarrenales que no inducen caracteres sexuales debido a su baja presencia. ¿Listo? También algunos andrógenos son producidos en los ovarios. Por eso es que en el varón también producimos estrógenos. Por eso es que la mujer también produce testosterona a ambos lados. Obviamente las cantidades son ínfimas, no son fisiológicas y no tienen acción biológica. Todos los andrógenos son compuestos esteroideos a través del famoso ciclo pentano obtenido en el treno, el cual el sustrato proviene fundamentalmente del colesterol. ¿No? Son sintetizados los testículos y las glándulas suprarrenales a partir del colesterol y directamente desde la acetilcolina A. El metabolismo de la testosterona, tras su secreción, el 97% se va a unir a la albúmina, comportada por la albúmina, que tiene una unión laxa. Mayor afinidad tiene a la globulina fijadora de hormonas sexuales. Circula en la sangre por periodos de 30 minutos a varias horas. 30 minutos a varias horas. ¿Listo? Por eso yo les digo, el hombre es necesario que use testosterona. Los que van a los gimnasios, que se usen testosterona. ¿Sí? Ojo, lo que vas a hacer es suprimir tu eje, total, una hipótesis, testículo. Pero no te quejes porque estás hablando raro.
es convertida la testosterona en hidrotestosterona al pasar los tejidos, principalmente en la glándula prostática y en los genitales externos en el caso del útero. Las funciones van a ser dependientes de la conversión de la testosterona a la hidrotestosterona. La testosterona no se fija a los tejidos, hace su acción y se convierte en el hígado en aldosterona y en hidroepiano. Se conjuga para formar glucónidos o sulfatos que están a través de la bilis hacia el intestino, ¿ya? Y también por la orina. Tenemos estrógenos, claro que sí. Además de los andrógenos, sin embargo, se producen pequeñas cantidades de estrógenos. Hay una alta concentración de estrógenos en el líquido de los túbulos seminíferos que están involucrados en la espermatogénesis. Los estrógenos son producidos por las células del Sertoli a partir de la conversión de testosterona en estradiol. También hay producción en el hígado a partir de testosterona y andrógeno ion. Entonces usted se está dando cuenta que los estrógenos tienen que ver con la vitalidad del eutrofismo celular. No solamente de las células germinales, sino también de las células somáticas. Cuando la mujer está en su etapa fértil, ¿qué pasa con el cabello? El cabello brilla, se nutre, no se cae, la piel se hidrata, se tonifica, es muy competente. ¿Listo? Hasta el aroma y el olor de la mujer cambian. Es un aroma frutal de primavera. ¿Listo? Ya cuando sucede después de los 45 años, ¿qué pasa con la mujer? El cabello se seca, la piel se seca, los ojos se secan, el cabello se le cae, el cabello se hace quebradizo, cambia de color. ¿Sí? Entonces, uno de las principales hormonas que tiene que ver con el eutrofismo celular son los estrógenos. Y no solamente en mujeres, también para los hombres, muchas veces. También aumenta la masa muscular. Muchas de las testosterona también se convierte en estradiol. ¿Ok? Entonces, esta sí es una de las verdaderas hormonas que tienen que ver con el eutrofismo. Probablemente tenga que ver con la persistencia de la eterna juventud. Mientras sus ovarios estén secretando para los jóvenes, cuando ya pierdan la secreción, van a empezar el deterioro natural de su estado corporal. ¿Ok? ¿Qué funciones tiene la testosterona? Es responsable de los caracteres sexuales secundarios. Pelo, bigote, barba, ¿sí? Tono de voz, masa muscular. En la vida fetal se producen cantidades moderadas de testosterona que responden a la gonadotropina correcta. En la niñez, de 10 semanas a 12 años, su producción es casi nula. En la pubertad, asciende su producción y se mantiene estable durante la vida. En el adulto, a partir de los 50 años, salió previa. Inicia un descenso lento. A los 80 años se tendrá el 50% y 20% de la producción máxima. Y empieza a disminuir la testosterona. ¿Listo? Durante el desarrollo fetal es secretado primeramente en las crestas genitales, en mecanismos, más tarde por los testículos fetales. La producción de los testículos se inicia en la séptima semana de vida embrionaria. Es responsable del desarrollo de características corporales masculinas. ¿Listo? Tiene que promover el desarrollo de órganos sexuales masculinos y el desarrollo de género, depende del nivel de testosterona. Induce la formación de la glándula prostática, las vesículas seminales y los conductos genitales masculinos y suprime la formación de órganos sexuales femeninos. Inhibe a los conductos de
cuando venga un proceso de infertilidad, lo primero que vamos a preguntarle a la otra cosa es: señora, ¿usted le contaron, su mamá le contó, cómo nació, tenía sus dos bolonitas? No, se retrasó, ¿verdad? Pues a los 2 o 3 meses de gestación tiene la hizo depende fundamentalmente de la testosterona. ¿Ya? En el adulto, tras la pubertad, la testosterona provoca que el pene, el escroto y los testículos aumenten de 8 veces su tamaño antes de los 20 años de edad. Induce el desarrollo de las características sexuales masculinos secundarias, barba, bigote, aumento de los hombros, masa muscular, etc. En el vello corporal estimula el crecimiento del pelo sobre el pubis, en la cara, en el tórax y otras regiones en el crecimiento de los calvicie. Reduce el crecimiento del cabello en la parte superior de la cabeza, aunque puede estar determinado por una más. Tengo que estar saliendo con alguna causa de mi calvicie. Efectos sobre la voz. Eso sí. Produce hipertrofia de la mucosa laringe, que aumenta de tamaño, la laringe, que tiene como resultado la voz grave. No, ya, vamos a terminar. Efectos en la piel: aumenta el grosor de la piel de todo el cuerpo y la dureza de los tejidos cutáneos. Aumenta la secreción sebácea, lo que provoca el acné, el cual desaparece cuando el cuerpo se adapta a las secreciones de estos. Formación proteica y desarrollo muscular: el aumento de la masa muscular ocurre tras la pubertad, que es una característica netamente masculina. Este incremento muscular se tiene aumento de la proteína en las partes no musculares del organismo. Matriz ósea: que hace la testosterona. Tras el aumento de la testosterona, los huesos experimentan un crecimiento en espesor y se empiezan a depositar sales de calcio. La retención de calcio obviamente aumenta el depósito de más matriz ósea, ¿no? Este resultado es una función netamente anabólica que genera la testosterona asociada al depósito de calcio secundario con el metabolismo basal. La testosterona provoca un aumento del metabolismo basal como consecuencia del efecto indirecto de la testosterona sobre el anabolismo proteico como aumento de la cantidad de proteínas, ¿ya?, que activan la maquinaria celular. ¿Qué pasa con los glóbulos rojos? Fíjense ustedes que el número de glóbulos en proporción con la cantidad de testosterona aumenta. La testosterona aumenta los glóbulos rojos. Y esto por el efecto de la tasa metabólica. Esta es la razón por la que el hombre puede llegar a tener más de 700.000 hematíes más que la mujer. Ojo, eso hace la diferencia entre el conteo, por eso la diferencia de la hemoglobina y la mujer. Equilibrio hidroelectrolítico, ya que la testosterona produce un ligero aumento de la reabsorción de sodio. Al sodio le sigue agua, ¿okay?, en los túbulos distales renales. Aunque durante la pubertad los volúmenes de sangre y el líquido extracelular pueden aumentar hasta 10% su volumen índice. ¿Cómo actúa la testosterona? Generalmente actúa aumentando la producción de proteínas. En la próstata entra las células poco después de haber sido secretada. Dentro de las células actúa por acción de esta enzima, la 5-alfa redutasa. La 5-alfa redutasa es la que va a convertir la testosterona en
En días la cantidad de ADN y células prostáticas van a empezar a aumentar. En el resto de los tejidos el proceso también es muy semejante, su efecto es más específico en órganos y tejidos que producen proteínas y moléculas, sobre todo músculos, ¿no? Y en el desarrollo de reactores sexuales masculinos primarios y secundarios. Control de la función sexual, y contaba bien ahí la hipótesis, controlan las funciones sexuales, tanto hombres como mujeres, ya que ellos frenan la secreción de acuerdo a la edad documentaria de la persona, ¿ya? A que no se induzca la secreción de hormonas liberadoras de gonadotrofinas. Ese es el principal control. Esta hormona, recuerden que estimula la liberación de las gonadotrofinas, FSH, IDH y la ADN. Recuerden también que la leche es el estímulo primario para la secreción de testosterona por los estrógenos. Y la FSH estimula principalmente la espermatogenesa. La gonadoliberina, o GnRH, es un peptido de aminoácidos secretado por neuronas del núcleo infundibular del hipotálamo, ahí se produce. Libera GnRH al sistema vascular portal hipofisiario. La GnRH ligada desde la hipófisis y estimula la liberación de las llamadas gonadotrofinas IDH. La secreción de GnRH es intermitente, se produce unos minutos después, hasta 1 a 3 horas. La intensidad de la secreción va a depender de la frecuencia de los ciclos de secreción y la cantidad de GnRH liberada en cada ciclo, ¿ya? Considerando el feedback negativo. La secreción de LH es igualmente intermitente, siguiendo fielmente la liberación de la GnRH. La secreción de FSH solo varía hasta el 3 ligeramente y de manera lenta con la liberación de la GnRH. Los factores psicológicos pueden actuar sobre el hipotálamo desde el sistema límbico, determinando la secreción de GnRH. Es una persona estresada, con problemas, deprimida, con anorexia, falta de paciencia. ¿Se sujetará o no se sujetará GnRH? No se sujetará. ¿Cómo la vamos a ver a ese varón o a esa mujer que tenga o este varón que tenga este problema? Flaco, ojeroso y sin ilusiones. ¿Cómo se llama la canción? Literal, ¿cierto? O sea, miren cómo el sistema hormonal tiene que ver con la salud celular. Ojo, no estamos hablando de la salud del sistema, no, estamos hablando de la salud celular. Cómo los trastornos psicológicos nos pueden cambiar, nos pueden alterar, nos pueden inducir un cambio conformacional y generar un desperfecto en nuestra salud. ¿Listo? También obviamente en nuestro estado emocional, mental. ¿Qué pasa si yo vengo ahorita así para decir, saber su guardia para este operativo? ¿Qué pasa si vengo aquí ya también de RH y tiene una diversión intermitente, pero qué podemos hacer fácilmente? ¿Sí? ¿Cómo estarían ustedes? Se van a contagiar, van a ver qué pasa con usted acá. ¿Cómo está así? ¿No? Entonces, hasta eso tiene que ver justamente la secreción hormonal. Nuestro estado psicológico, nuestro estado hormonal, nuestro estado eutrófico genera justamente este impacto de esa actividad. Cuando ya hablamos el próximo año de semiología, vamos a ver lo que se llama la ectoscopía. La ectoscopía es la imagen externa que nos da la persona. ¿Listo? Y eso también depende fundamentalmente de la parte hormonal. Muy bien. Los factores psicológicos no olviden que tienen que ver con el sistema límbico, tienen que ver justamente con el carácter, el estado de ánimo, el estado de actitud, el positivismo, ¿no? Todo eso. Las gonadotrofinas, la LH y la FSH se sintetizan en las células gonadotropas, en la hipófisis su secreción va a depender de la GnRH. Son glucoproteínas que tienen su efecto sobre los testículos. En los testículos, la activación del sistema de segundo mensajero del AMP cíclico, que es el fosfato de adenosina cíclico, son los que van a activar las enzimas específicas en las células secretoras. La LH, recuerden que es la principal estimuladora de la testosterona a nivel de las células del Leydig, van a inducir la secreción de testosterona
efecto de la LH tiene un efecto de retroalimentación negativa sobre la secreción inconsciente del LH. Si yo produzco testosterona, inhibo LH. El efecto directo de la testosterona sobre el hipotálamo inhibe la secreción de FNRH, reduciendo la secreción tanto de LH y de LH. La reducción de LH inhibe la secreción obviamente de testosterona. Con este sistema de retroalimentación negativa. ¿Listo? Testosterona inhibe al adeno inhibe al hipotálamo. Gracias a esto se mantiene un nivel estable de testosterona. La FSH en cambio se une a los sectores específicos en la superficie de las células de Sertoli, de los tubos somníferos e induce el crecimiento de estas células que empiecen a secretar sustancias que producen espermatogénesis. La testosterona ejerce un efecto trófico sobre la espermatogénesis. También el regulador es la hormona inhibina. Esta es una glucoproteína, tan igual que la LH y la FSH. La FSH también está dentro de un sistema de reproducción negativa. Y cuando la espermatogenia es muy lenta, la hormona FSH se aumenta. En cambio, cuando es rápida, la secreción de FSH disminuye. Esta hormona que es la inhibina, ¿ya? Que es secretada también por las células de Sertoli, cuando se estimula por la FSH, van a actuar inhibiendo la secreción de esta misma por la adenohipófisis. Es decir, la inhibina mantiene el control de la espermatogénesis. Normalmente está en condiciones elevadas, pero con efecto de la FSH y la producción de testosterona, estas van a ir hacia la adenohipófisis para que disminuya su producción. Yo disminuyo la inhibina, entonces voy a promover la espermatogénesis. La gonadotropina colónica humana es secretada durante la gestación, solo es exclusivamente durante la gestación, es producida por la placenta, que tiene efectos similares a la LH sobre los órganos sexuales. Si el feto es varón, va a producir que los testículos empiecen a secretar testosterona, lo cual es esencial para el desarrollo de los órganos sexuales masculinos. En la pubertad, el hipotálamo no secreta cantidades de FNRH, debido a que sus mínimas secreciones esteroideas inhiben la secreción hipotalámica de bilirrubina. Durante la pubertad, la secreción hipotalámica se va a liberar de esta inhibición de este control y necesitamos glánulas. En el varón adulto en la vida sexual posterior a la pubertad, la adenohipófisis produce gonadotropina durante el resto de la vida manteniendo una espermatogenia hasta la muerte. Gracias a Dios. ¿Sí? Por eso que ustedes van a encontrar si se ha casado un viejito de 70 años, ¿no? Una chiquilla de 20 años, de cochita, ¿no es cierto? Le han hecho bullying, le han dicho, no, no es tu hijo, en realidad está. El hombre, hasta el último día de su muerte, puede producir espermatozoides. Así que cuidado. La mujer no, ya la mujer de menopausia, se cerró la fábrica. No hay nada que hacer. ¿No? Hay climaterio masculino, sí. Es la reducción de la función sexual en los últimos años de vida, a los 68 años en promedio. Menos mal que nos falta como 40. Este declive está relacionado con la emisión de la secreción de testosterona y es casi semejante con la menopausia de la mujer. Cambian de genio, se vuelven irritables, gritan a los alumnos, ¿no? Así es. En la próstata se mantiene pequeña en la niñez, crece en la pubertad y a partir de los 1 años se mantiene sin modificación hasta los 50 cuando se empieza a evolucionar. Se empiezan a presentar fibroadenomas prostáticos femeninos, los cuales pueden desarrollar los varones ancianos. Esta hipertrofia es independiente de la acción de la testosterona. Cáncer de próstata, la testosterona estimula las células cancerosas, por lo que pueden crecer con mayor rapidez. Por eso, cuando hay cáncer de próstata, ¿qué se tiene que hacer?
la fuente de testosterona y esa puede generar mayor crecimiento de las células cancerosas. Se pueden administrar estrógenos y estimulación de testículos. ¿Qué prefieren? A ver, Dios no quiera, pero si tiene cáncer de todo, le dicen, señor, se opera o le ponemos estrógeno. Pero si a usted le pone estrógeno, ya sabe. Va a cambiar de voz, va a quitar el cabello, va a quitar la cicatriz. Listo. El microorganismo generalmente es la tendencia por un efecto genético. El feto tanto masculino como femenino desarrollar órganos sexuales femeninos, pero la presencia de testosterona inhibe esa tendencia y el desarrollo de gónadas masculinas. En efecto, cuando los testículos no son funcionales, pueden formarse algunos órganos sexuales femeninos. ¿Ya? En el niño, si se pierden los testículos antes de la pubertad, no hay desarrollo gonadal, por lo que los órganos sexuales permanecerán en estado infantil, ¿no? Hipotrofia de pene, hipotrofia de los testículos. En el adulto, si se pierden los testículos por algunos caracteres masculinos, vale regresar al estado infantil y otros se conservarán femeninos. Pueden perder la barba, el gorro, ¿no? Otras causas de deficiencia genética en la producción de la NRH por el hipotálamo, que se conoce como el nombre del síndrome adiposo genital o eunucoidismo hipotálico. ¿Qué pasa en el hipogonadismo? Generalmente se forman tumores